Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Entonces, regálenme un segundo, voy a ajustar la pantalla y ya. Listo. Entonces vamos a diseñar, vamos a hacer el diseño a flexión de otra viguita mm, con unas dimensiones que nos dio el arquitecto. Vamos a suponer que el arquitecto nos dijo, bueno, esa viga tiene que ser una viga de 30 por 50. ¿Listo? Es una viga simplemente apoyada y la longitud de apoyo van a ser 8 metros. Entonces, para su viga usted dispone de un concreto de 21 megapascales y un acero. Vamos a colocar un acero de 240 megapascales. Eh, las cargas sobre la viga, la sobreimpuesta muerta, por ejemplo, va a ser de 23 punto... No, un segundito, voy a cambiarle el ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio primero, un poco más sencillo. Mm, voy a cambiar las propiedades, entonces va a ser... Ya. La viga es de 0.3 por 0.4 metros de alto. ¿Listo? Su F'C son 28 megapascales y el Fy 420. Regáleme un segundo, por favor.
Listo, chicos, qué vergüenza con ustedes. Bueno, vamos a continuar con el diseño de nuestra viga. Em, Este va a ser nuestro material, ¿sí? 30 por 40. Vamos a suponer que la altura estructural de... Uy, esto está... Vamos a suponer que la altura estructural de... mm, van a ser más o menos 320 milímetros. Listo. Entonces vamos a diseñar nuestra viga. Una viguita rectangular. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la cuantía necesaria. Bueno, pero para la cuantía necesitamos el valor del momento último. Entonces, vamos a colocarle un momento último de 185 kilonewton metro. Listo. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer, pues obviamente es calcular cuál es la cuantía de diseño para esa sección con esas especificaciones. ¿De dónde sacamos ese dato? Pues de nuestras hojitas de cálculo o sus calculadoras programables, lo que ustedes tengan, para con esos materiales y esa altura estructural poder obtener la cuantía del sistema. Entonces, regáleme un segundo, voy a buscar por aquí mi hoja de cálculo. 23 ejemplos. ¿Qué es esta? Listo. ¿Alguien ya calculó la cuantía de diseño? ¿Cuánto les da? Momento último 185. 185, momento último. Concreto de 28, 420, 0.3 y este 0.32. Listo. Entonces a mí me está dando una cuantía de 0.0938. Ah, no, 0.01919. Listo. 0.019. Uy, una vez que cambié la tableta y esto está complicado aprender a manejar esta nueva versión. Bueno, 0.01919. Ya. Entonces tenemos que verificar pues nuestros límites. Mis primeros límites es la cuantía mínima. Entonces tengo dos límites para la cuantía mínima. 1.4 sobre FY, que esto da 0.0033333. Y tengo un segundo límite que es... ¿me recuerdan cuál es el segundo límite, por favor? 1.25. Sí, señor. 0.25, profe. 0.25, gracias. 0.25 raíz de FC sobre FY. Listo. Entonces, para este caso, nos está dando la raíz de 28 sobre 420, nos está dando una cuantía mínima de 0.003149. Listo. Pues entonces mi cuantía mínima vendría siendo esta primera de 0.033. Obviamente mi cuantía de diseño hasta este punto es mayor a mi cuantía mínima. Pero entonces, ¿qué sucede con la cuantía máxima? ¿Cuál era la fórmula de la cuantía máxima, muchachos? Entonces, era, si no estoy mal, era como 0.85 por beta 1, ¿sí? Por F'C sobre Fy y para nuestro caso por 3 octavos. Entonces el beta 1 sigue siendo 0.85 porque el concreto es de 28.
por F'C, que son 28, por 3, dividido entre 420, dividido entre 8, me está dando una cuantía de 0.018062. Entonces aquí ya empezamos a tener problemas. ¿Qué sucede? Pues mi cuantía de diseño sigue siendo mayor a mi cuantía máxima. Entonces, pues aquí tenemos varias soluciones. La primera, cambiar la sección. Pero entonces resulta que el arquitecto les dijo, no, no me pueden cambiar esa sección porque arquitectónicamente, no sé, el pajarito no puede ver por la ventana. Entonces, no podemos cambiar esa sección. Entonces, ¿qué solución tenemos? Hacer un diseño con un refuerzo especial a compresión. ¿Listo? Mm, sí, esa sería como la primera opción, hacer el diseño a compresión. Entonces, voy a hacer unos cambios. Bueno, listo, vamos a hacer el diseño a compresión de esa barra. Voy a cambiarles el momento máximo para que nos dé algo un poco más realista. Pues esta cuantía va a cambiar, va a subir un poquito. Vamos a colocarle un momento máximo de 200, un momento último de 230 kilómetros. Ya. Entonces para 230 mi cuantía de diseño vendría siendo 0.02561. Listo. Bueno, ahora. Entonces vamos a decir, bueno, voy a reforzar, voy a dividir el diseño de mi sección, ¿sí? Mi sección va a ser la suma de dos vigas complementarias. ¿Listo? Esta más esta. En mi primera viga voy a tener un sistema de flexión que funciona tradicionalmente como lo hemos venido manejando, es decir, voy a tener un bloque de compresiones equilibrado con unas barras de refuerzo. ¿Cierto? Eso es lo que hemos venido mirando y eso es lo que hemos estado diseñando todos estos días. Esta área de refuerzo, que yo la voy a llamar A sub S1, va a ser el área máxima que puede tener mi sección para que funcione como una viga de diseño de concreto reforzado. ¿Sí? Entonces, este AS1 depende de la cuantía máxima de su viga. Y con esto, pues voy a determinar un momento nominal de la sección 1. Ahora, ¿qué sucede? Si yo quisiera aumentar la resistencia de mi sección, voy a proceder a colocar unas barritas de refuerzo por aquí abajo, adicionales a mi refuerzo que está en color rojo. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué sucede? Esas barritas de refuerzo adicionales no tienen a nadie que las equilibre acá encima. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a colocar la misma cantidad de barras o de área de refuerzo en la parte superior. Y voy a generar un par de tensión, compresión, pero esta vez mi compresión em, va a estar, la compresión va a ser aportada por unas barras de refuerzo y no por el bloque de compresiones de Whitney. A este sistema es al que yo llamo MN2. ¿Listo? La suma de estos dos sistemas nos va a dar la carga nominal de la viga. Bueno, y esto se lo voy a llamar un AS2, que va a ser aplicado arriba y abajo. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el diseño de una sección de este estilo? Lo primero que voy a hacer es voy a calcular cuál sería
el momento de mi sección con su cuantía máxima. Entonces, vamos a decir que la cuantía máxima, ya la habíamos calculado, nos había dado 0.018.062, ¿cierto? Esa es mi cuantía máxima. Y para esa cuantía máxima, yo voy a obtener un área 1 de refuerzo, ¿m? Que va a ser básicamente esa cuantía máxima por la base por la altura estructural D. Entonces, la base y la altura estructural, entonces dijimos que la base eran 300, ¿sí? Y esta altura estructural D la habíamos supuesto inicialmente como eh, les dije que era 320 milímetros. 20. Listo, ese era el D. Entonces, mi cuantía a ese 1, mi cuantía máxima sería 0.018062 por 300 por 320. Me está dando una cuantía de 1734 milímetros cuadrados. ¿Listo? Esa es como la cuantía que me está pidiendo esa sección. ¿Sí? Entonces, ¿qué refuerzo proponen ustedes, muchachos? Los escucho. Cuatro número 7 de profe. Bueno, entonces las número 7 son de 284. No. 365. ¿Cuánto? 365 por 4 nos da 1460. A ver. Serían 5, bro. 5 número 7. Ok. 5 número 7, 1825. Ok, vamos a mirar aquí cómo nos daría. A ver, 5 número 7. ¿Cuánto le dijo, profe, el acero? Regálame un segundo, ya te digo. Estaba pidiendo un área de 1734 milímetros cuadrados. Con dos número 8 y dos número 7, pues da pues no muy alto, pero suficiente. 2 número 8 y 2 número 7. Entonces, 2 número 8 serían 510 por 2. Y las número 7 son 387 por 2. Estamos hablando de 1794. Sí, me gusta más esa. Está más cercano. Listo. Entonces, 2 número 8 más 2 número 7, que en total el área me están sumando 1794 milímetros cuadrados. Bueno, que yo debería colocar un poquitico menos, ¿cierto? Para cumplir con esta cantidad máxima. Pero bueno, vamos a ver cuánto momento resistimos con esta cantidad de acero. Entonces, para esa cantidad de acero, mi cuantía real sería pues 1794 dividido entre B, que B vendría siendo 300, y D, que son 320. Ya. Entonces, esto dividido entre 300, dividido entre 320 me da 0.01867. Bueno, ahí estamos con esa cantidad real. ¿Cuál es el momento nominal que puede desarrollar ese primer sistema? Pues va a ser mi cuantía por FY por 1 menos 0.59 rho FY sobre F'C por B por D al cuadrado. ¿Ya? Entonces voy a venir por aquí a una hojita que yo tengo para calcular ese momento. ¿Sí? Entonces FY 420
FC28, B30, este es 0.32 y el área nos está dando 1794. Entonces, mi momento nominal son 201 kilonewton metro. Listo. Ese es el momento que resiste mi primer sistema. ¿Cuál es mi primer sistema? El área máxima con el refuerzo, con el área de refuerzo, con el área de compresión en el concreto, el sistema elástico. Pero bueno, aquí tenemos un error y es que estamos colocando más de la cuantía máxima permitida, ¿no? Entonces en sí este sistema no nos sirve. Déjenme pienso a ver qué podemos hacer. Para temas del ejercicio podría disminuir el área del hierro, ¿no? Para Bueno, que le dé más pequeño el momento uno y se pueda sumar el otro, ¿no? sí, podríamos disminuir esa área de refuerzo del hierro. Bueno, vamos a aproximarnos de otra forma. Vamos a olvidarnos de que estamos diseñándola. Y más bien vamos a calcular. Dime. ¿No es mejor trabajar, digamos, o sea, con el momento máximo de la sección y puesto que el momento total es la suma de los dos momentos, pues despejando, o sea, el momento total vendría siendo por lo menos el momento último, ¿no? Y si es así, pues se podría despejar usando el momento máximo que puede resistir la sección en el momento 2, ¿no? Sí, correcto, pero fíjate que cometimos un error y fue que diseñamos, entonces superamos la cuantía máxima. Entonces ya tu sección no sirve porque la norma es muy clara en que uno no puede superar esta cuantía en un diseño a flexión simple. ¿Ya? Sí, Vamos a hacer entonces lo ahí siguiente. estaría el momento máximo nominal, ¿no? El que se usa pues con la fórmula usando la cuantía máxima, ¿no? Sí, correcto. No vamos a diseñar, sino simplemente vamos a calcular para esta cuantía máxima cuál es el momento. No vamos a pensar todavía en qué barras vamos a colocar, no, nada de eso. Vamos a calcular esto. Entonces, para esa cuantía máxima, ¿sí? Si yo supongo que dispongo de unas barras tal que la cuantía sea exactamente esta, pues mi momento nominal sería la cuantía máxima por Fy por 1 - 0.59, cuantía máxima, Fy sobre F'C por B por D al cuadrado. Entonces, ese momento nominal 1 para la cuantía máxima, voy a reemplazar acá 0.018062. Me está dando 195.8 kilonewton metro. ¿Listo? Me está dando 195.8 kilonewton por metro. Ahora vamos a revisar nuestro diseño. Nuestro momento último, habíamos dicho que era un momento último de, lo tenía por acá escrito, 230. ¿Sí, 230? Sí. Entonces, si tengo un momento último de 230 kilonewton, voy a hacerlo igual al momento nominal de mi sección. ¿Cuánto es el momento nominal de mi sección? Phi por mn1 más un mn2. ¿Ya? Entonces vamos a despejar mn2 sería igual a 230 menos phi por mn1 y todo esto sobre phi. Recordemos que phi es 0.9, entonces sería 230 menos 195.8 por 0.9 y todo eso dividido entre 0.9. mn2 me da 60 kilonewton.
por metro. ¿Sí? ¿Sí están claros todos hasta ahí? ¿Cómo determino el momento que necesito suplir por el sistema de las barras de refuerzo? No, profe, ¿podría volver a explicarlo? Listo. Entonces, eh, recuerden que mi sistema, para resistir este momento nominal, una preguntita, ¿sí se está viendo el puntero del mouse? Hay como una bolita roja. Sí, señor. Sí, sí, profe. Ah, bueno, listo. Listo. Entonces, ustedes tienen que soportar este momento nominal, pero no pueden cambiar la sección. Entonces lo tienen que soportar en dos partes. La primera parte es un diseño con cuantía máxima convencional, que es lo que llamamos MN1. ¿Ya? Y la segunda parte, pues tiene que ser un momento adicional generado por unas barras que voy a colocar en la parte inferior, estas azules de acá abajo. A ese dos. ¿Qué sucede? Recuerda que el mecanismo de resistencia a la flexión se da mediante el equilibrio de dos fuerzas. En este caso, en el de la parte izquierda, es una compresión del concreto y una tracción del acero. Recuerda que a partir de este equilibrio comenzamos a plantear las ecuaciones de flexión. Aquí a la derecha, como yo también necesito cumplir ese mecanismo, la misma cantidad de área de acero que coloque en la parte de abajo, tengo que suministrarlo en la parte de arriba para que se genere este par resistente. Este par resistente es lo que yo llamo MN2. Bueno, ahora, voy a suponer que yo le coloco cuantía máxima a mi sección y con eso calculo el momento nominal 1 que en teoría resiste mi sección con esa cuantía máxima. Decimos que son 195.8. Entonces, ¿qué voy a decir? Mi momento último, perdón, este no es N, sino es una U. Mi momento último va a ser igual a el coeficiente de reducción phi por la suma del momento del sistema a flexión 1 más el momento del sistema 2. ¿Listo? Entonces, voy a decir que el momento último, que ya dijimos que eran 230 kilonewton metro, va a ser igual a phi por mn1 mn2. Conozco mn1, que es lo máximo que va a resistir mi sección a tracción, a flexión normal, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, Profe, pero, dígame. profe, pero ese 195.8 que calculamos, ¿no le falta el phi? ¿O Sí, lo va a aplicar afuera? aquí no lo he multiplicado por phi. Aquí, por eso se lo incluí aquí en la parte de abajo. Fíjese que aquí hay un phi. Ahí lo incluí en esa parte. Entonces Ah, tienen que incluirlo en la operación para que les dé 60. ¿Ya? Gracias, Entonces profe. Sí, claro. despejas MN2. Este MN2 es lo que en teoría debe resistir tu sistema de barras de acero. ¿Listo? Profe, ¿para qué se Sí, había señor, claro. calculado esa cuantía real? Dime, Claudia. ¿Para qué? Es que vi que anteriormente había hecho el cálculo de la cuantía real y ahí me confundí. Ah, ya, es que yo estaba abordando el ejercicio mal. Había dicho, bueno, con la cuantía máxima, cuántas barras necesito, cuánta cuantía coloco. No, olvídate de eso. Tienes que partir de directamente suponiendo que pones cuantía máxima, sin ponerte a hacer diseño ni nada de eso. Porque si haces diseño, recuerda que cuando colocas la cuantía, colocas siempre un poquitico más de la cuantía que necesitas, ¿ya? Y si colocas más de esta cuantía, ya no es cuantía máxima y ya tu sección no cumple. Entonces, por eso me tocó volver a empezar ese ejercicio de otra forma. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, voy a tomarme el atrevimiento de borrar por aquí esto.
y colocarle nombre a los esfuerzos que están actuando en mis barras. Voy a tener por aquí unas barritas que van a estar en compresión. ¿Qué es esto? Esperen que esta vaina. Nítido. Entonces por aquí arriba voy a tener unas barras de acero que están en compresión, ¿sí? Y por aquí abajo voy a tener pues unas barras de acero que van a estar sometidas a tracción. Las voy a llamar T sub S y C sub S. ¿Listo? La distancia entre estas dos, es decir, desde la resultante de compresiones hasta la resultante de tracciones, pues esa distancia ¿cuánto va a ser? Algo que yo voy a llamar D menos D'. ¿Qué es D? Pues esta posición de estas barras. ¿Qué es D'? Pues esta posición de estas barras. ¿Listo? Entonces yo puedo decir que mi momento, voy a venirme por aquí a la derecha a ver si tenemos espacio. Eso. Voy a decir que para que este sistema esté en equilibrio, esas compresiones deben ser iguales a esas tracciones. ¿Ah? Cuando llegue la deformación a mi estructura, pues por acá va a estar algo que llamábamos el eje neutro, ¿cierto? El eje neutro. Entonces, por encima de ese eje neutro, yo voy a tener algo de este estilo, un sistema en compresión de este estilo. Donde aquí arriba, pues voy a tener la última fibra compresión, ¿sí? Es decir, la compresión del concreto. Y por aquí van a encontrar ustedes sus barras de compresión sometidas a un esfuerzo, a una deformación unitaria. ¿Listo? Y por aquí en la parte de abajo, si ustedes prolongan su sección, por aquí vamos a tener la deformación unitaria de la barra de refuerzo inferior. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí me quedé sin espacio, voy a hacer algo un poco vasto acá. Listo. Entonces, si yo igualo estas dos, yo puedo expresar estas fuerzas en términos de esfuerzos. ¿Cómo? Recuerden que la fuerza es esfuerzo por área. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que mi fuerza de compresión va a ser igual a el área superior multiplicada por un esfuerzo prima de las barras. Y esto va a ser igual al área de refuerzo inferior multiplicado por su esfuerzo de fluencia. Entonces recuerden que estas de acá siempre tienen que estar fluyendo a tracción. Bueno, básicamente eso. Entonces podemos decir que el área superior de refuerzo, esta de acá arriba, estas tres barritas yo la voy a llamar AS' y estas tres de acá la voy a llamar AS2. Entonces el área superior de refuerzo yo lo puedo calcular como una relación entre FY, F'S y AS2. ¿Qué nos dice esta ecuación? Entonces, tenemos dos opciones para colocar esas barras en la parte superior. La primera es, si el acero superior lo llevo a una deformación superior a la deformación de fluencia, ¿sí? Entonces, el área superior debe ser igual al área adicional inferior que yo coloque.
¿Por qué? Porque pues este F'S se vuelve igual a este Fy y nos da 1. ¿Listo? En caso contrario, si el acero superior todavía no ha entrado en fluencia, pues entonces debo colocar, va a ser un poco mayor al área de refuerzo inferior. Bueno, eso es una cosita que vamos a necesitar, pero más adelante. Ahora, vamos a deducir la ecuación para el momento de este sistema número 2. ¿Sí? El momento yo lo puedo calcular como cualquiera de las dos fuerzas multiplicada por la distancia entre ellas. Entonces, esas dos fuerzas voy a tomar la tensión y la voy a multiplicar por D menos D'. ¿Ya? Entonces, reemplazando, pues va a ser el área de refuerzo adicional inferior por Fy por D menos D'. Si eso es cierto, yo puedo calcular la cuantía de acero inferior necesaria a partir del momento nominal 2. Voy a decir que es el momento nominal 2 y abajo voy a colocar Fy por D menos D'. ¿Listo? Y de esa forma yo puedo determinar cuál es esa área inferior. Regálame un segundito a quitar esto. Listo. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Primero, determinar cuál es la cantidad de área adicional que tengo que colocar en la parte de abajo. Y segundo, determinar cuál es la cantidad de refuerzo que voy a colocar en la parte de arriba. ¿Listo, muchachos? Entonces necesitamos calcular el D'. Nos haría falta. Vamos a suponer que el D' para este caso va a tener un valor de 56 milímetros. Listo, vamos a suponer eso. ¿Cómo calculamos el D'? Pues ya saben ustedes cómo llegar a calcular la distancia del borde superior al centro de las barras, ¿cierto? Entonces yo voy a suponer que vale 0.56. Listo. Profe, esa distancia, digamos, no podría, puesto que ya uno conoce el D, no puede simplemente hacer la diferencia entre la dimensión de la altura. No, porque arriba puede tener barras diferentes a las de abajo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a suponer un D y después lo recalculamos y volvemos a verificar que el sistema esté trabajando correctamente. Entonces, mi área de refuerzo 2, para mi caso, vendría siendo el momento nominal 2, que son 60 kilonewton metro, dividido entre F sub Y, vamos a colocarlo como 420 kilonewton, perdón, 420.000 kilopascales, multiplicado por D, que en nuestro caso eran 320 milímetros, es decir, 0.32 metros, menos el D'. Entonces pasamos este a metros, sería 0.056. ¿Cuánto les da ese valor de A sub S2? $5.4113 por 10 a la menos 4. 5.4113 por 10 a la menos 4. Bueno, aquí intentemos siempre dejar las cuantías con 6 dígitos decimales. Y aquí no nos sirve tanto la notación científica. Entonces, eso serían 0.0005411. 1, 2, 3, 4, 5, con 6 números está más que suficiente. 541. Pero este serían metros cuadrados. ¿Sí? Porque ya estamos hablando de un área de refuerzo, no de una cuantía, sino de un área.
Entonces eso lo multiplico por B, que son 300, ¿cierto? Ah, no, perdón, no sé qué estoy haciendo ya. Pasémosla a milímetros cuadrados, entonces estamos hablando de 5, 6, estamos hablando de 541.13 milímetros cuadrados. Listo, ese es el área AS2. Ese es el área que le vamos a poner al refuerzo del lado derecho. ¿Cuál sería el refuerzo total de su viga? ¿Ya? Entonces voy a regresar por aquí a mi esquema. ¿Listo? Hasta el momento que hemos determinado, voy a subrayar aquí en verde. Sabemos cuánta área tenemos que suministrar acá y cuánto tenemos que suministrar acá. El área de mi viga real, o sea, el área que yo voy a colocar en esta región de acá, ¿sí? Pues va a ser la suma algebraica de esta AS1 y de esta AS2. ¿Ya? Entonces voy a sumarlas algebraicamente a ver cuánto nos da. Entonces mi área total sería el área AS2, que ya la calculamos aquí en la parte anterior, más el área AS1, que es la de la cuantía máxima. Entonces estamos hablando de 541.13 más la cuantía máxima por B por D, ¿cierto? Entonces estamos hablando de 300 por 320 más 541.13. Me está dando 2275 milímetros cuadrados. Tengo que suministrarle esta área total en la parte de abajo a mi viga. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a calcular cuál es el refuerzo que necesitamos para suplir toda esta área. Entonces, 2275, voy a usar por aquí una hojita que tengo. Fila 2, coloquémosle. Listo, entonces coloquémosle el número 8. La fila 1, 2 número 8, 2 número 7. Y en la fila 2 no coloquemos nada. Listo, no caben. Entonces fíjense, voy a colocar aquí en mi hojita. Yo le digo, bueno, colóqueme en la fila 1, 2 número 8 y 2 número 7. Y en la fila 2 no me coloque nada, 0 y 0. Entonces me dice que tengo problemas de separación. Ya, hay problemas de separación. Entonces nos toca recalcular esto en dos filas. Entonces vamos a dejar 2 número 7 en la primera fila, 2 número 8 en la primera fila y 2 número 7 en la segunda. Y me está dando un área total de 1794. ¿Cuánto necesito? No, necesito 2275, perdón. Me falta. Voy a colocar abajo una número 7. Okay. 2200, aquí coloquemos 2 número 6. 2632. 2 número 5. Faltaría, entonces coloquemos 3 número 5. Listo. 191, 2362. Aquí tengo mejor aproximación. Si aquí coloco 2 número 6 y aquí coloco, bueno, coloquémosle 3 número 6, 2400. No. Entonces como que la mejor opción es esta de 2362. Entonces en la primera fila vamos a colocar 2 número 8
y 2 número 7. Y en la segunda fila vamos a colocar 2 número 6. ¿Listo? Separación entre filas 50 milímetros. Ese va a ser mi diseño. Entonces, voy a colocarle 2 número 8 más 2 número 7 en la fila 1. Y en la fila 2, 2 número 6. Y esto me da una cuantía total de 2362 milímetros. 2362 milímetros cuadrados. Listo. Esa es la cantidad de refuerzo que voy a colocar en la viga. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Ya tengo ahora sí mi refuerzo. Ya puedo yo recalcular la profundidad estructural D. ¿Listo? Entonces voy a venir por aquí a dibujar mi viga de nuevo. Voy a dibujarle el estribo. Voy a tener un estribo por acá. Y sobre esos estribos voy a colocar en la primera fila. Uy, perdón. Voy a colocar 2 número 8. ¿Sí? Voy a colocar 2 número 7. Y en la segunda fila voy a colocar 2 número 6. Entonces voy a identificarlas con este color. Así. Listo. Ese es mi diseño para el refuerzo inferior. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a calcular la profundidad estructural. ¿Dónde está efectivamente esa altura estructural de mi sistema? El D real, prácticamente. Entonces, ese D real, bueno, tengo que definir cuál es la separación entre esas dos filas. ¿Listo? Entonces voy a suponer que la separación entre filas libre van a ser 50 milímetros. Bueno, ahora, ¿cuánto valdría mi altura D? Mi altura D sería la altura total de la viga menos una distancia que voy a calcular X barra, un centroide a partir de la cara inferior. Listo. La altura total de mi viga son 400 milímetros menos el centroide X barra. ¿Cómo calculo X barra? Entonces la suma de las áreas por la distancia de su centroide. Entonces la primera fila vamos a tener 2 número 8 más 2 número 7. ¿Sí? Estamos hablando de, perdón, 2 número 8 más 2 número 7, estamos hablando de 1794 milímetros cuadrados para la primera fila, multiplicado por su distancia. Entonces voy a calcular dos distancias por aquí independiente. Una distancia, eso no se ve, voy a calcular esta distancia de 1 a la fila inferior de las barras y esta distancia de 2 a la fila superior. Ya. Entonces de 1 la puedo calcular como el recubrimiento, vamos a suponer que son 40 milímetros de recubrimiento, más el diámetro del estribo, que son 9,5 milímetros, más la mitad de la barra. ¿Cuál barra? ¿La de 7 octavos o la de 1 pulgada? Pues voy a tomar la de 1 pulgada que tiene más diámetro. Entonces más 25,4 sobre 2. Entonces de 1 me da 40 más 9,5 más 12,7. 62,2 milímetros. Ese es de 1. De 2 sería Profe, ¿ese 40 de qué es? el recubrimiento. Ah, ok. Recubrimiento. Listo. Entonces mi distancia de 2 sería 40 milímetros más 9,5 el diámetro del estribo más un diámetro de barra, ¿sí? Más la separación libre entre esas dos barras, ¿sí? 5 centímetros, aunque creo que la norma, el mínimo son 25, ¿no?
El mínimo para esta separación vertical de las barras por norma pueden ser 25. Entonces, más 25 de la separación entre barras, más la mitad de la barra número 6 superior. Entonces, la barra número 6 tiene 19.05, creo que es. A ver, ¿cómo está por acá? 19.1. Por acá. 19.1 milímetros de diámetro. Entonces, más 19.1 sobre 2. Listo. Son 40 más 9.5 más 25.4 más 25 más 19.1 dividido entre 2 me da 109.45 milímetros. Listo. Entonces hagamos el equilibrio. Sería área por distancia, es decir, el área 1 por la distancia 1. Más el área 2, que son 2 números 6. Estamos hablando de 2 por 284. 568. ¿Sí? Multiplicado por D2, que sería 109.45. Y todo dividido entre la suma de esas dos áreas, de 1794 más 568, nos da 2362. ¿Cuánto les da D? $326.44. Listo. Muchas gracias. Nuestro D inicial, dime. Qué pena, una pregunta, qué pena devolverme un poquito. La distancia 2, el de 2, no entiendo de dónde sale ese 25. No sería... Ah, ya. Es que ahorita había dicho que era 50. Sí, era Sí, 50, pero recuerda que la norma creo que tiene un mínimo permitido de 25. Sí, ok, no, sí, ya. Listo. Entonces este 326 va a ser mi nueva profundidad estructural D. ¿Listo? Nosotros habíamos supuesto 320. Estamos desfasados por 6 milímetros. Entonces vamos a ver cuánto sería eso. 326 dividido entre 322 por 100. Estamos hablando casi que de un 1.3%, ¿cierto? La diferencia entre este D calculado y 320 milímetros, ¿sí? Como son diferentes, estamos hablando de un 1.4%. Yo les recomiendo, por aquí yo tenía en la hoja de cálculo, yo recomiendo más o menos un D 0,3 del 3%. Entonces, como esto es menor al 3%, entonces, ok. Dejamos el diseño como está. Ingeniero, una pregunta. Si pasara el 3%, entonces tendríamos que volver a rediseñarlo todo, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿desde dónde estamos usando este D? Fíjense que ese D lo estamos usando desde cuando calculamos MN1. Y por acá debe estar D. Por acá está su D. Entonces, pues, si es mayor al 3% de diferencia, tengo que calcular de nuevo MN1. Vuelvo y calculo MN2. Vuelvo y calculo AS2, ¿cierto? Después con AS2 vuelvo y calculo el área total. Y vuelvo y recalculo D. Ya para la segunda, seguro les tiene que dar.
Eso ya ahí no tiene casi pierde. Y me quedo con el nuevo diseño, con el DR calculado. Gracias, ingeniero. Vale. Profe, ¿y ese 3% usted lo toma por su experiencia o hay algún lado donde lo diga? No, pues yo lo tomo al 3% porque es que no creo que valga la pena hacer un recálculo de estos valores, más allá del 3%. Supongamos que, listo, cambia a 326.44. Voy a hacer rápidamente los cálculos para ver si mi cuantía se ve afectada o no. Esto es un valor que yo te digo porque yo lo tomo así, yo lo considero. No hay ninguna norma que te diga cuánto tiene que ser esa diferencia. ¿Sí? Pues es mi criterio. Ya ustedes toman el que ustedes quieran. Si ustedes quieren un D exacto, pues lo pueden hacer. Tendrían que hacer una hoja que les permita iterar. ¿Ya? Entonces, voy a hacerlo por aquí. Voy a recalcular con este de MN1. Entonces, por aquí en mi hoja de cálculo yo tenía el MN1. Voy a copiar esto. Regálame un segundo para no ir a dañarlo. Listo. Entonces voy a decir 28, voy a decir punto 3, 0.32643, que sería mi nuevo D. Sería mi nuevo D. Mi cuantía máxima tendría, bueno, esta no me sirve. Voy a colocar aquí la cuantía máxima. Con eso calculé el MN1, que mi cuantía máxima era 0.018062. ¿Sí? Y calculo mi MN1. Fíjate que subió un poquito. En la anterior creo que estábamos en 200. Aquí estamos en 203. Entonces mi MN, mi momento último, eran 230 kilonewton. Entonces mi MN2 vendría siendo 230. Y sería 230 menos 0.9, que es phi por MN1, sobre 0.9. Listo. Fíjate que ahí baja un poquito, ¿cierto? Bajó a 51.81. Entonces a ese 2, bueno, aquí también tendría que recalcular, tendría que incluir ya un D' supuesto. Vamos a colocar el mismo D' que veníamos manejando. Aunque yo ya lo puedo calcular, no lo puedo calcular todavía. Entonces ese D' supuesto era de 56 milímetros. Entonces 0.056 metros, listo. Entonces mi S2, de nuevo, vendría siendo el momento nominal 2 sobre FY por 1000 por D menos D'. ¿Ya? Listo. Y todo esto lo voy a multiplicar por 1.000.000 y eso me da ¿cuántos milímetros cuadrados? El área máxima lo puedo calcular como B por D por mi cuantía máxima. Todo esto por... ¿Listo? Y mi área total pues sería la suma de estas dos. 2224. ¿Cuánto teníamos antes? Antes teníamos 2362. Bajamos 100 milímetros. Eso en términos de nuestras barras, estamos hablando que tendríamos que restarle una barra de 3/8, que es prácticamente nada. ¿Sí me entiendes? Aquí no se justifica hacer el recálculo del D. Ahora, si yo comienzo con un D diferente, digamos que supuse no 0.32, sino supuse 0.37. Me da, no me sirve el ejemplo. Pero bueno, fíjate que aquí recalculé con D y me dio 2224. Que no es, o sea, no me va a implicar mayor diferencia en este tipo de refuerzo que estoy escogiendo, ¿sí? No puedo decir, puedo cambiar una de estas barras, no, pues sería complicarme más. En dado caso de que se pueda Solamente utilizar, la curiosidad de saber eso.
Claro, en dado caso de que tú lo optimices, tendrías que volver a recalcular este D hasta que esta diferencia pues ya esté aceptable dentro de tus criterios. Yo le sugiero un 3%. Con un 3%, fíjense que no cambió nada. Profe, entonces en el parcial tomamos el 3%. En el parcial yo no me voy a poner a verificar esto, chicos. En el parcial ustedes pueden usar esta hojita. Y que por aquí yo tengo mi criterio ya incluido. Entonces aquí me dijo, no, tiene que recalcular el D, entonces voy y lo cambio por allá. En el parcial pues no les voy a pedir eso, pero sí tienen que tenerlo en sus hojas programadas. Bueno. Entonces, si lo tienen programado, fíjese que yo con esta hojita he desarrollado casi que todo el curso sin ningún problema. Sí, sí, tengo calculada mi hojita y programada. Entonces, los invito a que tengan eso bien cuadrado. Listo. Entonces, dime. Una vez calculada pues las áreas, ahí sí o sí hay que entrar a verificar pues lo que es la cuantía mínima de compresión, o en qué casos hay que chequear eso. En compresión tú no tienes cuantía. Bueno, hay unos Bueno, límites de cuantía mínima, la pero eso no expresión los vamos a ver. que se expresó ahí Dime. pues en el video hoy mencionaba algo de una cuantía mínima que se debe cumplir, o que se recomendaba cumplir. Correcto. Esa cuantía mínima recomendada es básicamente ¿para qué? Para que el esfuerzo de fluencia, perdón, entonces, ponle cuidado que aquí hablamos algo de que hay opción de que nuestras barras de refuerzo no lleguen a FY, ¿sí? Entonces, ¿se puede tener un diseño así? Sí se puede. Si ustedes quieren que definitivamente estas barras también lleguen a E sub Y, a la deformación de fluencia, entonces ahí es cuando entran a trabajar esos otros criterios que menciono en el video, de la cuantía menos la cuantía mínima, ¿sí? Pero en este ejercicio no vamos a ver eso todavía, eso lo vamos a dejar para dentro de, para el próximo martes. ¿Listo? Vale, profe. Entonces, bueno, ya tengo mi refuerzo inferior definido, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a determinar cuál es, se me fue el hilo, cuál es cuál es la deformación en las barras superiores. Entonces, yo por aquí voy a tener unas barras superiores con un D supuesto, un D', supuesto, listo. ¿Cómo lo puedo hacer? Por relación de triángulos. Entonces vuelvo a pintar el triángulo que les pinté en la parte superior. Solamente para la parte de compresiones. Viene la deformación por acá, por acá. Este es un diagrama de deformaciones. Donde por aquí tenemos, pues, la deformación máxima del concreto, que es 0.003. Listo. Por aquí voy a tener mis barras de acero sometidas a una deformación S', ¿sí? A una distancia de prima con respecto a la distancia C de la profundidad del eje neutro. ¿Cómo determino esa profundidad C del eje neutro, chicos? Pues habría que calcular el ancho del bloque de compresión, ¿no? Ah, y con la relación con beta 1, creo. Ok, entonces regálame un segundo, no me acuerdo, creo que eso debe estar en esta presentación. Eso creo que es A sobre beta 1. Exacto, pero pues ahora determinemos A. Entonces debe haber una formulita, déjenme, ya se las muestro, que dedujimos por aquí en uno de estos videos para determinar esa profundidad C. Estaba por acá.
¿Dónde estaba? Aquí está. Creo que esta es la que nos sirve. No. Ahí sería la diferencia de cuantías, ¿no? Sí, señor. Pero entonces debe haber otra en términos de... Estoy buscando una en términos de solo de y de las deformaciones. Un segundo a ver si la encuentro por acá. Profe, ¿usted podría subir ese archivo al Moodle? Sí, sí, aunque creo que eso ya lo tienen ustedes en Moodle, ¿no? Ahorita lo verifico y vuelvo y se los envío. Sí, algo. Por aquí. Listo, profe, gracias. Esta de acá la que nos va a permitir calcularla, fíjense. Nosotros logramos con esta ecuación determinar pues una profundidad del eje neutro en términos de la deformación del concreto y la deformación de fluencia de su barra. ¿Cierto? Con esta de acá. Entonces vamos a calcular esa deformación, esa profundidad C, como 0.003 multiplicado por D sobre 0.003 más la deformación de fluencia de su acero. Entonces, FY sobre ES. Y FY son 420 sobre este 0.021. Si metemos el D, coloquemos el D con el que hicimos los cálculos de 320, ¿sí? Entonces esa profundidad del eje neutro vendría siendo 0.003 por 320 dividido entre 0.0051. Me está dando 188.23 milímetros. ¿Ya? Y ahora ya con este C, con este D', puedo dedicarme a encontrar esta deformación unitaria. ¿Cómo? Puedo decir que la deformación unitaria prima la voy a calcular como por relación de triángulos C menos D' sobre D' por 0.003. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué usa el de supuesto y no el de que calculamos? Puedes usar el recalculado, sí, pero como yo no recalculé todo, pues voy a dejar el supuesto. Bueno, Pero en teoría sí deberías usar este de acá, este 326. Si quieres, pues la solución exacta tocaría usar ese. Entonces, si quieres, usemos ese más bien para evitar confusiones más adelante. Entonces, por 326, eso sería 326.44 me da 192. Sí, siempre son 4 milímetros ahí. 92 milímetros. Ahora, por relación de triángulos, nosotros podemos sacar este esfuerzo, esta deformación unitaria en la barra de acero. ¿Ya? Entonces, esta deformación unitaria sería 192 menos D' que estábamos hablando de 56 sobre 56. Profe, pregunta, qué pena. Digamos, me está haciendo la relación de triángulos. Yo tengo pues que digamos el sub S prima es AC menos D prima, como el 0.003 es AC, no AD prima, no sé. Cierto. Gracias. Vale. Sí, eso, listo. Entonces, ese serían 192. Estamos hablando de una deformación unitaria de 0.002125. ¿Listo?
Entonces ahora vamos a ver nuestros criterios. Esta deformación puede tener dos opciones, que sea menor a E sub y o que sea mayor a E sub y. Si es menor a E sub y, tenemos una fórmula que se calcula como Fy sobre Fs' por AS2 para el refuerzo superior. Si es superior, vamos a colocar la misma cantidad de refuerzo. ¿Listo? Como esto es superior a 0.0021, por muy poquito, pero es superior, ¿cierto? Entonces ya puedo decir que en la parte de arriba, ¿cuánto voy a colocar? Lo mismo que coloqué en la parte de abajo. ¿Ya? Estamos hablando de en la parte de abajo es el AS2, que lo podemos determinar como el área total inferior menos el área por cuantía máxima. Estamos hablando de 2362 menos el área de cuantía máxima, que lo puedo calcular con este de acá. ¿Por qué voy a dejar 320? Porque no actualicé mi fórmula. Entonces voy a dejarlo con 320. Entonces va a ser 0.018062 por 300 por 320. Estamos hablando de 1734. 2362 menos 1734, 628 milímetros cuadrados. Tengo que colocar 628 en la parte superior. Entonces voy a ver cuántas barritas puedo colocar. Para eso, entonces 620 podrían ser 620. Puedo estar hablando de dos números 6 con una número 4. ¿Sí? O podemos estar hablando de... No, ya sería mucho. 3 número 5. No. 682. Sí, listo. La que mejor me da son dos número 5 y una número 6. Me da 682. ¿Listo? Profe, Sí. pero no, o sea, si nuestro criterio nos dio que nos da AS2, o sea, metemos la misma área de 0,2 que habíamos calculado, ¿por qué no metimos los 541? Okay. ¿Por qué no metimos 541? Porque bueno, este 541 es lo exacto que necesitas para AS2 y con ese calculamos esta área de acero necesaria, ¿cierto? Pero es que lo que nosotros colocamos finalmente fueron estos 2362. ¿Ya? Entonces no puedes tomar este porque no es correcto. Si al máximo, recuerda que esta que tengo aquí en este corchete es el máximo. Le sumas este 541, no te va a dar este 2362. Entonces, al yo colocar un refuerzo por encima del necesario, pues no puedo modificar el área máxima, porque el área máxima viene de la cuantía máxima, ¿cierto? Solo puedo modificar a ese 2, por eso tengo que recalcularlo, por eso lo estoy recalculando por acá abajo. Ah, listo, profe. ¿Listo? Bueno, y este refuerzo me da 682 milímetros cuadrados, que es superior al requerido. Ya con este 682 y con este refuerzo superior, entro a plantear mis ecuaciones de verificar las relaciones de cuantía menos cuantía superior. Pero bueno, esto lo vamos a hacer el próximo martes. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos?
Listo. Bueno, entonces voy a pasarles la asistencia. Revisen el ejercicio este fin de semana. Si tienen dudas, pues la próxima clase las discutimos. Y terminamos el ejercicio de la viga por compresión y hacemos uno de los que les pusimos para el examen del semestre pasado, para que vean más o menos cómo puede ser un punto de examen. Profe, ¿usted Dime. nos puede dejar un taller de estudio? El único que les puedo dejar es... Yo no les subí el del semestre pasado a Moodle. Espérate, reviso en Moodle qué es lo que tenemos. Les podría pasar los exámenes si quieren de los 2 semestres anteriores, como para que vean más o menos qué es lo que puedo preguntar. Por acá en flexión yo estoy seguro que les dejé el taller, ¿no? Bueno, listo. Entonces les voy a mostrar el taller que pusimos el semestre pasado para que se puedan guiar. Yo les voy a subir esto y les subo... Bueno, en la próxima clase vemos los exámenes a ver cómo se solucionan. No está cargando ya. Este fue el taller que pusimos el semestre pasado. Y pues ahí como un diseño, unas vigas de 2 vanos, verifique una capacidad de unas vigas, ¿sí? De unas vigas inclinadas. Listo. Entonces yo les subo este para que lo vayan mirando, lo puedan mirar y puedan estudiar para su examen. Gracias, ingeniero. Listo, chicos. Entonces, no siendo más, voy a parar la grabación.